Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. No se asusten, pues después de lo de ayer capaz que hacíamos alguna actuación ahí. No, todavía, no. Así que bueno, hace algún mes nos encontramos con la Asociación Proteger, la necesidad de generar este encuentro. Ofrecimos acá al Teatro Roma, así que a todos muy bienvenidos en esta jornada. Una jornada donde se debate, donde se construyen ideas, donde se hace un análisis de esta realidad, una realidad durísima, y uno dice, bueno, en este transitar, ¿cómo se modifica esta realidad? Y la realidad se modifica desde la mirada política, desde una visión de que hay que modificar este gobierno, y este gobierno hay que derrotarlo en el año 2027. Y esa construcción tiene que ver, Axel ya lo planteó, a partir del año 2023, cómo construíamos la unidad, y la unidad se construía a partir del concepto de multisectorial. Cada uno de los actores de la economía, los trabajadores, los empresarios, los actores políticos, los actores sociales, conformar una idea de construcción de país, que esa construcción de país nos permita a todos los sectores generar una economía dinámica que nos permita crecer, que nos permita tener mejores salarios, que nos permita tener mejor trabajo y entender de una vez por todas cuáles son los enemigos verdaderos de un proceso económico que tienen que ver con la falta de consumo. Muchas veces nos metieron en la discusión, y mismo los empresarios se fueron metiendo en la discusión de cuál era el valor y el costo laboral. Y dejaron de tener una mirada sobre el costo de los servicios públicos, y les vinieron los tarifazos de luz, los tarifazos de agua, los tarifazos de gas, que seguramente tienen mucho más incidencia en el costo final del producto. Así que creo que todo este proceso de los últimos años nos tiene que dar un aprendizaje. Este aprendizaje nos permite generar este tipo de reuniones, intercambio de ideas, por tener claro que tenemos que construir ese frente multisectorial que nos permita tener un gobierno. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos una ventaja, que tenemos un gobernador que nos permite generar esta dinámica, que nos permite mostrar que se puede gobernar de una manera distinta y que también nos permite ilusionarnos con que en el futuro tenemos la posibilidad de tener un presidente que vuelva a la Argentina al lugar que tiene que ir. Así que gracias a todos, felicitaciones y éxitos en la charla. Luego de las palabras del señor Jorge Ferraresi, seguidamente escucharemos la palabra del presidente de la Fundación Proteger, Luciano Galfione. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a Protextil 2025. Es para mí un orgullo, una vez más, poder hablar por cuarta vez como presidente de esta prestigiosa institución y ante este magnífico auditorio que representa un sector importantísimo para el desarrollo económico y social de nuestro país. Veo muchos amigos. Este es un espacio que hemos levantado colectivamente con perseverancia, sacrificio y una convicción cada vez más arraigada que la industria es el motor del desarrollo. Y para que un proyecto de país sea viable e inclusivo para todos, se necesita que la política económica ponga entre sus prioridades a la industria, impulsando su transformación y crecimiento sostenido. Por eso quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos año tras año en este evento que nos convoca, que se ha convertido en un clásico de nuestro sector. A los empresarios, profesionales, trabajadores y trabajadoras de la agroindustria textil e indumentaria, a todos los participantes de las cámaras empresariales, gremios e instituciones técnicas y educativas presentes y a las autoridades que nos han abierto las puertas, muchísimas gracias. Al gobernador, por supuesto, por hacerse el tiempo, sé que no es fácil, gobernador, así que muchísimas gracias. A Augusto, que es un amigo ya de nuestra casa. A todos siempre, muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacer un reconocimiento especial a los sponsors del evento. Sabemos que han hecho un gran esfuerzo este año, sabemos lo que sale a hacer un evento de esta envergadura, sabemos los momentos que estamos atravesando y les agradecemos por su compromiso y su apoyo, que hace posible llevar adelante este y toda la Fundación Proteger en su conjunto. A mi equipo de trabajo en mi empresa, que los veo por allá, les agradezco eternamente por la comprensión de mis dificultades de tiempo y por el apoyo recibido. A mi familia, siempre me acompañan en mis desafíos profesionales, quiero agradecerles por ser los que me alientan todos los días. A mi esposa, a mis hijos, mi viejo y mis hermanos, gracias por estar y bancarme siempre. Y finalmente, como este es un trabajo en equipo, quiero agradecer a los que están en el día a día, mis colegas Aldo, Pedro, Jorge, Marco y Al,
y en especial a nuestro staff, con Priscila a la cabeza, Lucía, Pilar y Lorena, que le ponen pasión, horas y compromiso para que tengamos una fundación y un evento de esta envergadura como ustedes se merecen. A todos, muchas, muchas gracias. La Fundación siempre se ha caracterizado por aportar claridad al diagnóstico en forma temprana, siendo pionera dentro de todos los sectores de la industria nacional en marcar la falta de competitividad sistémica que afecta a las actividades productivas de la economía argentina. Hemos enriquecido a lo largo de los años el debate con datos, siempre amparados en el análisis objetivo y la búsqueda fundada de la verdad. Nunca estuvimos confundidos ni preocupados por agrandar a los funcionarios de turno, sino enfocados en explicar la relevancia estratégica de una industria textil potente para nuestro país y nuestra sociedad. Y siempre conscientes de cuáles son los intereses que debemos defender. Entendemos, en este sentido, a la Protextil como un espacio insustituible en términos de la riqueza que nos aporta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos si seguimos haciendo lo mismo? ¿Y dónde podríamos estar si sabemos corregir lo que nos lastima? Este año decidimos encabezar la Protextil 2025 haciéndonos una pregunta que está en boca de todo el entramado productivo nacional. Argentina, ¿a contramano del mundo? El año pasado ya advertimos sobre las consecuencias que podía tener una caída abrupta del consumo, la renuncia a administrar en forma inteligente el comercio, liberar todos los controles aduaneros, facilitar las importaciones sustitutivas, demorar las reformas económicas necesarias y reducir unilateralmente los aranceles a las importaciones. Lamentablemente, no nos equivocamos. Estamos en niveles de piso históricos en materia de utilización de la capacidad instalada, con récord de importaciones en todos los eslabones, con la peculiaridad que ingresan a precios históricamente bajos, sin valores criterio y sin control. La consecuencia es clara. Estamos fomentando la economía informal. Y a eso le sumamos que a quienes producimos nos suben los costos en dólares y nos ponen cada vez más en desventaja. Aclaro, como en cada discurso que me ha tocado, no estamos en contra de competir. Competir nos hace bien, nos hace mejores, pero debemos competir en igualdad de condiciones. Estamos ante un momento bisagra en nuestra historia. Coincidimos que necesitamos impulsar los sectores estratégicos vinculados a la energía y a la minería. Pero la pregunta es, ¿queremos ser Noruega o queremos ser Nigeria? Todos los procesos de crecimiento construyen sobre sus bases, sobre sus capacidades aprendidas, respetando la historia y esfuerzos que nos trajeron hasta acá. Crecer respetando lo que tenemos. El mundo actual, lejos de abandonar a sus cadenas de valor, las potencia, las multiplica, las aprovecha para desplegar procesos virtuosos de innovación y las necesita más que nunca para afianzar sus procesos de crecimiento económico. Debemos discutir la competitividad en sus múltiples dimensiones. Si queremos un país más competitivo, con mejores precios finales para el poder adquisitivo de la sociedad, en lugar de bajar aranceles a la importación, podríamos bajarle en la misma proporción los impuestos a quienes producen, que en definitiva es quien genera empleo, quien genera progreso y riqueza. Y así recuperar el nivel de actividad perdido. Debemos reinstaurar el ciclo consumo, inversión, generación de empleo y de fortalecimiento del mercado en el que el diálogo y la articulación público-privada
son condiciones indispensables para alcanzar objetivos de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Entendamos algo. Cuando defendemos la industria, defendemos el uso racional de los dólares y la matriz de generación de empleo nacional. Es por todo esto que desde la Fundación Proteger creemos que estamos a tiempo para cambiar aquello que nos lastima. Por tal motivo, este año decidimos elaborar un manifiesto que representa nuestros anhelos y seguramente los de ustedes, y que los invito a adherir. Hola. Nuestra misión institucional, escrita en el año 2004, es la de asistir, contener e integrar a la agroindustria textil e indumentaria de la Argentina para ayudarla a crecer. Hoy más que nunca, haciendo honor a esta misión, debemos defender a nuestra cadena de valor, entendiendo que al mismo tiempo estamos defendiendo a la Argentina. Nuestro sector siempre ha sido el primero en caer y el primero en levantarse. Hoy estamos sufriendo mucho, y más que otros sectores, por lo que estamos anticipando qué va a pasar con el resto de la industria. Por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, defender la cadena de valor textil es defender a la Argentina. Somos trabajo, somos innovación, somos federales, somos tecnología, somos diseño, somos marca, somos el primer empleador femenino. En lugar de recibir los golpes que estamos recibiendo, debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Hoy nos encontramos bajo el ataque de las importaciones indiscriminadas, en muchos casos hechas con mano de obra esclava y químicos que pueden ser peligrosos para la salud. La demanda real está en niveles pocas veces vistos en Argentina. Los intereses financieros que estamos pagando no soportan ningún negocio lícito que uno pueda desarrollar. Nuestras empresas familiares que dan dignidad a cientos de miles de trabajadores argentinos, con varias generaciones de oficio y conocimiento acumulado, hoy están viendo la posibilidad de desaparecer. La comunicación oficial, sobre la que se montan los trolls de gobierno, que promueve que lo importado es mejor y nos hace responsables de los elevados precios de la ropa, pone a la población en nuestra contra, siendo que hoy el costo financiero ya debe ser más importante que toda nuestra materia prima, la mano de obra y los costos de transformación que componen el costo industrial de una prenda. Ni hablar de los impuestos, que hoy ya son más del 50% del precio de venta. Mientras tanto, el gobierno promueve viajes con un tipo de cambio claramente subsidiado, haciéndonos creer que por el tiempito que dura ese viaje somos ricos en dólares y todo resulta barato. Los pasajes, la comida, la hotelería y, por supuesto, la ropa. Esta película ya la vimos. Lo veo a mi viejo ahí. Ya la vimos. Solo hay que mirar un poco qué está haciendo el resto de los países del mundo para entender qué nos pasa y dónde estamos parados. Ellos promueven su industria nacional y la repatriación de fábricas a su territorio, usando cuotas, multiplicidad de barreras para arancelarias, incremento de aranceles a los productos importados o lo que haga falta.
claramente, Argentina está a contramano del mundo. Claramente. La política económica del gobierno se basa en un diagnóstico deficiente que afecta negativamente y de forma generalizada al sector industrial, la economía y sus trabajadores. A pesar de que no nos escuchan, no podemos dejar de exigir políticas públicas que garanticen una competencia justa y leal, que promueva la industria nacional, el trabajo argentino y que fomenten la inversión productiva y el nivel de actividad. Convocamos y convoco a toda la cadena de valor, a las generaciones fundadoras, a la sociedad toda y unida, a defender todo lo construido hasta acá. Debemos dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas. Cada taller, cada fábrica, cada puesto de trabajo de nuestra cadena de valor nos necesita unidos. Trabajadores, empresarios, sindicatos, los convocamos a trabajar juntos y dejar de lado las diferencias. Levantemos la voz y no dejemos que nos arrebaten nuestra dignidad. Que todos escuchen que la industria agrotextil e indumentaria argentina tiene mucho para dar. Somos resilientes, somos valiosos, somos parte de la solución. Que así sea. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle primero a Jorge por invitar a Proteger y por invitarnos de nuevo, Maggie, a este hermoso Teatro Roma recuperado. Y después a la Fundación Proteger, porque de nuevo nos encontramos hoy. Uno podría hacer una descripción, una historia de diferentes etapas de la Argentina, historia que tiene momentos de apogeo industrial y momentos de industricidio. Yo lo bauticé así durante el gobierno de Macri. Me acuerdo que estábamos en la Cámara de Diputados, empezamos a hablar de industricidio, cuando algunos lo negaban o trataban de ocultarlo. Luego momentos de recuperación, pero hablando un ratito acá, antes de entrar, con algunos empresarios del sector textil, algunos viejos conocidos y amigos, me decían que lo que se está viviendo hoy, aún para los que tienen una larga experiencia en etapas neoliberales o en etapas de desindustrialización, lo que se está viviendo hoy se vivió muy pocas veces, casi me animo a decir, casi nunca. Habíamos hablado de industricidio en aquel momento. Hoy creo que para seguir poniendo nombres, pero también para distinguir, estamos ante un plan de exterminio de la industria argentina. Un plan deliberado, preparado y que se está implementando de exterminio de la industria nacional. Lo digo porque muchas veces se aplicaron políticas parecidas, a veces idénticas a las actuales, en su contenido, pero lo que estamos viendo hoy es que por el grado de aceleración, por el grado de profundidad que llevan las políticas de desindustrialización, está en riesgo buena parte de nuestro tejido, de nuestro aparato productivo nacional. Está en riesgo real. Escuchaba recién la palabra de Luciano, el manifiesto, y la verdad que empiezo expresando solidaridad, pero también alegría y satisfacción, porque los que me conocen saben que hace tiempo que venimos pidiendo, solicitando, rogando que sean los propios protagonistas de la industria argentina, víctimas de estas políticas, los que tomen la posta y comuniquen, porque a veces su palabra se escucha con mayor legitimidad que la de los que estamos en la política, y simplemente se defiendan.
Así que yo celebro, felicito y aplaudo que los industriales, los empresarios del sector textil agarren el estandarte, defiendan sus empresas, defiendan los puestos de trabajo y con eso defiendan también la estructura productiva y el futuro de la Argentina. Muchas gracias por eso. Lo celebro porque sé... Recuerdo Cato en San Martín, cuando estábamos reunidos con empresarios y les pedíamos también que tomen la palabra. Ni que exageren ni que mientan, que digan la verdad de lo que está ocurriendo en sus empresas, en sus fábricas, en los comercios, en su sector. Lo digo porque uno conoce, por haberlo hecho durante tantos años, que cuando le toca defender al sector industrial argentino por dedicarnos, por tener responsabilidades, por tener lugares en la militancia, en la política, en la dirigencia, ya hay una parte de la palabra con respecto a determinado sector del periodismo y por qué no de la sociedad que queda impugnado solo por quien lo emite. Decía, paradójicamente, tal vez uno tiene la gimnasia o tiene la capacidad retórica o los datos o la formación, como en mi caso, para explicar, pero ya por el solo hecho de pertenecer a la política o de pertenecer al peronismo, bueno, ya hay quienes dicen, no lo voy a escuchar. Y creo que eso es grave. Es grave porque de esa manera se pone en marcha un dispositivo que oculta la realidad. Que oculta la realidad. Aún diciendo la verdad de manera contundente, aún mostrándola, bueno, entonces terminamos estando en desventaja en los medios de comunicación, que muchas veces son afectos o cómplices de este tipo de políticas. No, yo pensaba el otro día, si mi nombre aparecía en la nómina de una persona presa por narco, ¿no? En Estados Unidos, con un monto como el que vimos. Me venían a buscar a los 7 segundos, ¿se dan cuenta? Y estuvimos todos estos días viendo y apreciando el espectáculo deplorable y lamentable de un presidente de la nación defendiendo a una persona vinculada y acusada de recibir fondos del narcotráfico. Cosas enormes, inéditas. Pero habla también de este tipo de cuestiones probablemente mucho más importantes en perspectiva histórica que lo que ha ocurrido estos días con el ex candidato a primer diputado nacional por Javier Milei. Mucho más graves, porque tienen consecuencias hondas, duraderas y a veces, no quiero decir irreversibles, pero muy difíciles de revertir. ¿Y por qué hablo de una excepcionalidad cuando me he pasado desde el primer día del gobierno de Milei diciendo que en realidad en la política económica hay muy poco de novedoso, de original, nada? Nada. No hay nada de anarcocapitalista, nada de austríaco. No hay. Se está aplicando un plan de ajuste convencional como los tantos que se aplicaron en la historia argentina. Obviamente, sin discutir, ¿no?, peculiaridades, digo esto para que quede claro que a mismas medidas, a mismas políticas, mismos resultados, mismas consecuencias. Pues si no, parece que en Argentina está pasando algo nuevo. En materia de política económica, lo que se está haciendo es aplicar un plan, un remedio, una receta, por decirlo así, que la derecha argentina, que el consenso de Washington viene difundiendo y promoviendo para países como el nuestro hace muchísimo tiempo y que se aplicó varias veces. Y lo que está pasando no es un error de implementación. Por eso, algo que me parece importante dejar en claro. No es que hay problemas o de tiempo, de implementación o de aplicación de determinadas políticas. Lo que está pasando es lo que se busca. Cuando uno mira los números de la industria en general y de la industria textil, encuentra una calamidad. Hoy estamos ante un sector que implica, acá tengo los números, casi 24.000 empresas y más de 500.000 de puestos de trabajo. Estoy hablando de la cadena de valor textil, agroindustrial y de confecciones de Argentina. Más de 500.000 de puestos de trabajo. Muchos de ellos, a diferencia de otros sectores también, muchos de ellos en condiciones laborales regulares, bajo convenio, en blanco.
¿Qué es lo que podemos observar como consecuencia de los casi 2 años de aplicación del plan de Milei? Una contracción de cerca del 18% en la industria textil, una caída de 10 puntos en la capacidad instalada, con niveles históricamente mínimos. En el caso particular de esta industria, tenemos 6 de cada 10 máquinas paradas en la Argentina. Mientras nos dicen que el objetivo central de la política actual es conseguir inversión privada. Y lo que estamos viendo es como las máquinas que ya tenemos, muchas de ellas de gran tecnología, enormes inversiones, están con la lona encima. Está pasando lo contrario de lo que se dice buscar en materia de inversión privada. Y sin embargo, lo escuchaba hoy, no lo escuchaba, leía hoy el discurso de Milei, que estuvo en Mar del Plata, en nuestra provincia de Buenos Aires, en el Parque Industrial, en una empresa, Lamb Weston, que es una procesadora y exportadora de derivados, bueno, de productos para el consumo hechos de papa, donde estuvimos hace pocos días con Augusto y algunos otros funcionarios y algunos otros candidatos de los que nos acompaña. Entre paréntesis, quiero pedirle un aplauso para los candidatos de Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, para los diputados, diputadas actuales de nuestra fuerza política que hoy nos acompañan, porque están donde tienen que estar. Fíjense, recorriendo las instalaciones, es efectivamente una planta que requirió una inversión de 340 millones de dólares, tremendamente avanzada, de las más modernas o la más moderna de nuestro continente o de Sudamérica. Pero estuvimos hablando con las autoridades de la empresa. ¿Por qué se radicó en el Parque Industrial de Mar del Plata Lamb Weston? Una inversión, decía, significativa para la producción de papa, que entre paréntesis obviamente con un mercado interno detonado, pero con capacidad exportadora. ¿Por qué se radicó ahí? Bueno, porque hay un parque industrial. Pero también porque ese parque industrial, hace poco tiempo, y era un proyecto que llevamos adelante, está conectado a través de la circunvalación de Mar del Plata con el puerto de Mar del Plata. Y está ahí porque el puerto de Mar del Plata, de gestión pública, acaba de hacer el dragado, que le va a permitir incrementar la capacidad exportadora. Y se instaló y trabaja ahora con un crédito de la banca pública, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y de los 100 proveedores que tiene la empresa de papa, bonaerenses, más de un cuarto es cliente y recibe su fondeo de la banca pública, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Yo me animo a decir, para que a ver si de una vez por todas puede entenderlo Milei, que si no hubiera ruta, si no hubiera circunvalación, si no hubiera puerto, si no hubiera banca pública y si no hay presencia del Estado, no puede haber inversión privada, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. No estamos ni en una antinomia, ni en una contradicción, ni en una competencia. El sector público genera las condiciones con la infraestructura en un momento donde como nunca en la historia nacional la obra pública está absolutamente parada y se caen a cachos las rutas nacionales y se han vuelto peligrosas por culpa de Milei. En medio de esta situación, pareciera que lo que hay que decidir es si es todo privado o todo público. Y quiero leerles también un pedacito de la declaración de Milei, porque venía para acá y me crucé con esto y lo quiero compartir. Dijo, en el frente comercial, para exportar más e inundar el mundo de talento argentino, y para que los argentinos puedan acceder a una mayor variedad de productos a mejor precio aquí en casa, básicamente los países exportan para poder importar. Si no, vayan y miren lo que es un supermercado en Suiza. ¿Qué producen en Suiza? Servicios financieros, chocolate,
relojes, cortaplumas y en su momento un maravilloso jugador de tenis. No, yo estoy preocupado. Digo, no, además hay instrumentos acá, quiero aclarar que quienes tenemos que dedicarnos a la función pública y en un momento tan complicado no podemos perder un minuto en llevar adelante sueños de la adolescencia o hacer papelones adelante de los demás. La verdad que quiero dejar en claro que venimos a hablar de la grave situación que atraviesa la industria argentina, en particular la textil, pero sigue Milei diciendo supermercado en Suiza. Digo, cuando ustedes entran a un supermercado en Suiza, salvo por los chocolates, el resto de las cosas que son importadas, dice Milei. Entonces, por ejemplo, y vale también decirlo, en esta ciudad, Mar del Plata, donde el queridísimo intendente Guillermo Montenegro, hay países que viven del turismo, por ejemplo. Así es que, y nosotros tenemos mucho, y en especial en Mar del Plata, y que eso además puede convivir también con el sector productivo, y hoy estamos dando una muestra de ello también. Cito esto porque nunca en la historia se dejó tan claro cuál era el proyecto de país que se estaba impulsando, aun cuando los programas eran los mismos. Uno recuerda la vieja propaganda de la silla de Martínez de Oz, recordarán ustedes, silla nacional, silla importada en la tele, mostrando que el producto nacional era más caro y de peor calidad, que había que importar. Pero nunca se dijo con este desparpajo y de una forma tampoco también sutil, ¿no?, que se venía a destruir la industria argentina. Milei dice que nos quiere llevar al modelo agroexportador y felicita a los suizos porque lo único que producen es chocolate y cortaplumas. Yo no sé ni por dónde empezar, pero parto por decir que estamos ante un presidente absolutamente desconectado de la realidad, eso lo hemos visto ayer, pero además que no sabe en el país que vive. Y peor que eso, no lo estima, no lo aprecia y no lo quiere. Milei, Argentina es un país industrial, de trayectoria industrial, de cultura industrial, de capacidades industriales. Y la verdad es que querer retrotraernos, querer hacernos atrasar hasta la época de la colonia, o poco después, cuando éramos un país solo de base primaria, agroexportador, la verdad que no solo es una catástrofe social para la Argentina, significaría, y por eso recordaba lo de Martínez de Oz. Martínez de Oz decía que él quería también un país con menos industria. Decía, el problema que tenemos es que sobran 10 millones de argentinos. Y lo decía cuando en Argentina había 25 millones de habitantes, hoy hay 47. En ese modelo es un modelo, hablaba recién, sector textil, que el gobierno tiene el propósito, la determinación de destruirlo. Lo digo para el que todavía no se haya dado cuenta. Y si persiste con estas políticas económicas y si no se le pone un freno a Milei, y ese es el destino. Porque la política macroeconómica que está llevando adelante es una política de desindustrialización acelerada. Un dólar artificialmente sostenido a niveles no competitivos, apertura importadora, con lo cual no solo es muy difícil colocar productos en el extranjero, sino que además hay necesariamente este tipo de cambio y con apertura total una aluvión de productos importados, decía recién Luciano, a precios artificiales, porque hay un dólar artificial también. Si a eso se le suma el encarecimiento del crédito por la bicicleta financiera, hoy ¿cuánto sale? Un descuento de cheque, descontar un cheque, el capital de trabajo, 50, 60, 70, 80% de interés. Son niveles imposibles, no hay crédito. Las tarifas energéticas, etcétera, dolarizadas en medio de todo esto,
y los salarios, jubilaciones planchados. Es una macroeconomía de la desindustrialización la que está llevando adelante. Es prácticamente imposible sobrevivir. Se mira en el balance, para el que no entienda la macro. Los costos están altos en dólares, el dólar hace que los productos extranjeros lleguen a precio menor, a veces que los costos de producción locales. Exportar con este dólar impide penetrar en mercados extranjeros y mientras no hay mercado interno. Y el costo del crédito elevadísimo. Costos altos, demanda baja, competencia desleal. Es imposible. Recién oía a Luciano hablar del esquema impositivo. Yo entiendo y podemos discutir todo en materia impositiva. Lo que digo, y para que le quede claro a los empresarios también, qué peleas hay que dar. Por supuesto que podemos discutir el esquema impositivo, que sea justo, sobre todo que no haya evasión. Lo único que digo es que con este mismo esquema impositivo muchos de ustedes tuvieron empresas prósperas, crecían, invertidas con el mismo esquema impositivo. Así que acá el problema no es de los impuestos, el problema es de la macroeconomía, el problema es de la política económica, el problema es del objetivo que tiene el gobierno actual. Y el objetivo es desindustrializar la Argentina. Y dicho de esta manera, tenemos que volver, y lo decía con el supermercado suizo, qué bueno si importáramos, y pasa ya. A uno le toca recorrer supermercados donde hay productos alimenticios prácticamente primarios de baja elaboración importados que se producen en el país. ¿Y qué es lo que es más competitivo afuera? Tienen que pagar un flete, tienen que venir del exterior, tienen costos de logística, almacenar. No es eso, es un esquema económico que está equivocado. Y yo digo, esta situación que venimos viviendo, esta política económica que tiene estos resultados para colmo, se lleva adelante en un momento donde en el mundo entero, y escuché bien lo que dijiste, están yendo para el lado contrario. Vos decías a contramano, es un corso a contramano. Este gobierno es un corso a contramano. En materia de política económica, quiere hacer la apertura total de la economía y la desindustrialización cuando no hay país del mundo que no esté luchando por sostener su industria, su fuente de trabajo, incluso por traer empresas que se fueron al exterior para que vuelvan y retornen al propio país. Tenemos al presidente de la primera potencia mundial diciendo que hubo una desindustrialización que hay que revertir. Es más, hoy casi uno podría decir que hay una enorme oportunidad. La fundación se llama Proteger. Cuando nosotros, durante los 12 años de Néstor y Cristina, decíamos hay que cuidar la industria nacional, nos decían proteccionistas, eso no va más, se quedaron en no sé qué época, está pasado de moda, no sirve. Hoy tenemos al gobierno de Estados Unidos aplicando esquemas tarifarios, poniendo subsidios multimillonarios, generando incentivos industriales, y si hace falta, como hizo Trump, me acuerdo con Harley Davidson, prácticamente exhortando y amenazando que tienen que radicarse en su propio país. Todo eso para defender los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que no entendió Milei hoy cuando estaba en Lamb Weston? Que lo bueno de Lamb Weston es que la papa se hace en la Argentina, pero después se industrializa en la Argentina, se genera valor en la Argentina, se genera trabajo argentino y se exporta al mundo. El problema no es exportar nuestras materias primas, el tema es exportar valor agregado y trabajo argentino. Y para eso se necesita industria. Y para eso se necesitan políticas dedicadas, destinadas y dirigidas a sostener, acompañar la industria nacional. Lo entendieron en Europa, lo entendieron en Estados Unidos, lo entendieron en Oriente. Contamos con el único tipo de este nivel de responsabilidad del mundo que no lo entendió. Se llama Javier Milei. Estamos en un mundo donde además el problema del aluvión importador es que si todo el mundo está proteccionista, aplicando tarifas, las importaciones que entran son a precio de dumping. Son excedentes que no pueden colocar por las políticas proteccionistas de otros países, entonces buscan qué mercado, qué lugar, qué sociedad está dispuesta a comprarles el trabajo de ellos, aún por valores debajo del costo, con tal de colocarle los excedentes de producción. Es demencial, es criminal una apertura importadora de esta magnitud en esta coyuntura económica. Es tonto, es ridículo y es imperdonable. Estamos destruyendo
capacidades industriales, estamos destruyendo ahorro y capitalización argentino, estamos destruyendo industrias y trabajo nacional. A eso se agrega que quiere destruir, y lo está llevando adelante, la ciencia argentina, la universidad argentina, la cultura y el arte de la Argentina. Yo quiero decirles, porque venimos discutiendo esto, venimos denunciando esto, venimos marchando y acompañando a quienes luchan contra esto. Por eso agradezco a los sectores del trabajo, a los sindicatos que nos acompañan hoy, también porque hemos estado en la calle defendiendo a la industria y la producción nacional. Pero bueno, es un gobierno que no escucha, lo vieron ayer. Despegado de la realidad. Despegado de la realidad porque estamos en un momento donde se pierden industrias, fuente de trabajo, pero además la gente no llega a fin de mes. La situación social se está volviendo acuciante. El otro día veía los números de impago, de morosidad. ¿Vieron esos números? Débora, ¿viste? Una cosa impresionante. Morosidad, tarjeta de crédito y créditos personales de las familias. Son familias que no están comprando grandes bienes de capital, que no están creciendo, están comprando alimentos con tarjeta de crédito. Eso ya lo veníamos viendo. Lo que empezamos a ver ahora es que no pueden pagar la cuenta de la tarjeta. Estamos con un nivel de morosidad de 5,6%. Es más alto que durante la pandemia. Es más alto que en la crisis de Macri. Hay que ir a la crisis de 2009 para encontrar niveles de morosidad de esta magnitud. Y se está espiralizando, porque una vez que no se puede pagar y que la deuda se va acumulando, y bueno, eso empieza a arruinar la cadena de pago, le está pasando también a los sectores productivos, con una tasa de interés absolutamente inalcanzable para sostener el modelo o el régimen cambiario. Entonces estamos en una situación muy grave. Fuimos a la calle, están los compañeros y compañeras en el Congreso discutiendo y debatiendo, están los sectores en lucha, empiezan a alzar, que era lo que felicitaba hoy, empiezan a alzar la voz los sectores productivos, pymes, industriales, y no escucha. ¿Saben qué es lo que va a escuchar Milei? ¿Qué es lo único que nos va a permitir ponerle un freno a Milei? El día 26 de octubre ir y llenar las urnas de votos con la boleta de quienes se oponen sistemáticamente a esto y que ni se venden ni tienen miedo. Ya septiembre fue un llamado de atención, pero necesitamos en octubre consolidar el límite. No lo hubiera echado a Spert si no pasaba septiembre. Milei todavía lo está defendiendo, pero se ha dado cuenta que hay un sector de la sociedad que ya no soporta cualquier cosa. Dentro de la lista de los daños que está haciendo el gobierno actual, hay que agregar esta sistemática destrucción de la industria argentina. Y digo, en otras épocas había que explicar para qué y por qué deberíamos apoyar a nuestra industria nacional. Hoy es algo sabido y conocido en todo el planeta. Es en lo que están todos, menos el que nos tocó a nosotros. Pero están todos en esto. Desde las primeras potencias hasta los bloques económicos, todos cuidando y defendiendo el trabajo nacional, con instrumentos que hasta hace poco eran una herejía y eran mala palabra, tarifas, aranceles, prohibiciones, retaliaciones, ¿no? Guerras comerciales. Hay una guerra comercial desatada y los países están tratando de colocar su producción y cada uno toma las medidas que tiene que tomar para que la producción externa no ponga en riesgo. Esto no evita el intercambio, pero sí primero cuidar lo propio. No en vano lo llama, no sé, América primero, hagamos América. Bueno, yo le quiero explicar a Milei que esa frase, lo de América primero, la tiene que entender con Argentina, no con Estados Unidos. Está trabajando para primero Estados Unidos, no primero Argentina. Pero fíjense que en otra época había que explicar para qué tener política industrial. Hoy no hace falta. Era mala palabra durante el consenso de Washington. Todo era apertura, privatización, retiro. Ahora estamos en una coyuntura, en una situación política internacional absolutamente distinta. ¿Pero para qué queremos industria? Bueno, lo de Martínez de Oz, la cantidad, la capacidad de absorción de mano de obra, de trabajo, de trabajadores que tienen los sectores primarios, sobre todo con el grado de tecnificación, con el avance tecnológico. El otro día hablaba con productores rurales, que entre paréntesis, también los cagó. También los cagó. Por orden de Estados Unidos, para cuidar a los sojeros norteamericanos, destruyó
o está dispuesto a entregar lo que había prometido a los productores argentinos, que con este tipo de cambio, por supuesto que necesitan otras medidas de contexto. Ahora, ¿para qué? Bueno, fuente de trabajo, pero además fuente de trabajo de calidad, el trabajo industrial, no solo por el grado de registración, sino también por los niveles salariales, por los grados de productividad, y después el valor agregado nacional. La creación de valor que no sea solo extracción o solo tomar y exportar la materia prima una vez extraída. Es casi obvio, es casi evidente. Bueno, durante un tiempo no estaba tan instalado que había que dedicarse a eso. Yo, repito, creo que está en riesgo, pero creo que tenemos una enorme oportunidad. Hay que darle significado al voto del 26 de octubre. ¿Para qué estamos votando? ¿Qué estamos diciendo? ¿De qué se trata? En septiembre lo dijimos claro, era la derecha a los derechos, era defender la educación, la salud, defender la igualdad, pero defender la soberanía. Hoy estuve con veteranos de Malvinas contándome cómo con todo desparpajo no solo admiran a Margaret Thatcher, sino que permiten que en Malvinas prolifere la expansión de las bases militares, de la pesca, de la extracción de recursos naturales. Están entregando nuestro patrimonio. Pero el voto del 26 de octubre tiene que venir acompañado también de una perspectiva para adelante. El 26 de octubre tenemos que decirle a Milei que se acabó, que ya no va más, que no es todo lo mismo, que no vale todo, que no pasa todo, que no vale cualquier cosa. Y que en la provincia de Buenos Aires, que tenemos el 50% de la producción industrial de la Argentina, nos vamos a seguir dedicando a defender la industria. Nos vamos a seguir dedicando a mejorar, por supuesto, a ser más competitivos, más productivos, pero a defender el trabajo argentino, a defender las capacidades de Argentina. Y eso implica defender también la universidad, la ciencia nacional. Es mucho lo que está en juego. Nosotros, así como agradezco la invitación, vengo a pedir también. Vengo a pedir el apoyo de ustedes. Pero vengo a pedir también la voz de ustedes. Nosotros necesitamos que sea el sector empresarial el que salga a explicar lo que está ocurriendo y cuáles son las consecuencias. Me decían, nunca vi esto desde el Rodrigazo. Algún compañero de ustedes, algún empresario, nunca vi esto, esta caída, esta destrucción, esta pérdida de posibilidades y este horizonte. Bueno, hay que cambiar ese horizonte. Para cambiar ese horizonte, el 26 de octubre hay que decirle que no a Milei en las urnas, pero un no direccionado. Hay que votar a los que están dispuestos, como lo hacemos todos los días, con instrumentos limitados por ser una provincia, pero como lo hacemos todos los días, hay que votar a los que vienen a defender la industria argentina. Hay que votar a los que vienen a cuidar el trabajo argentino. Y me parece que en ese sentido, porque simplemente quería expresarlo hoy, tan cerquita de las elecciones, me parece que se tiene que escuchar la voz de ustedes, que no alcanza con la nuestra, la de la dirigencia, la de la política, la del sindicato. Tiene que escucharse la voz de ustedes. Tiene que quedar claro que esto no es una cuestión, además, sectorial ni individual, que es una cuestión mucho más profunda, que lo que se está discutiendo es el modelo de país. Si vamos a hacer una colonia, si vamos a hacer un país primarizado, un país precarizado, un país convertido en la miseria, o si vamos, por el contrario, a pelear, a luchar y a trabajar por el desarrollo nacional, por la integración latinoamericana y por, como siempre, lo hemos dicho, tener un país independiente, soberano y con justicia social. Muchísimas gracias.